Por encima de todo, hay una regla que nosotros, los astronautas, debemos seguir. No hablamos sobre la primera Estación Espacial Internacional. La gente suele olvidar que una de las primeras cosas que examina la NASA es la capacidad de seguir órdenes. No querrías saber qué les pasa a los astronautas que no lo hacen. Pero, por nuestro bien, necesitamos que esta historia salga a la luz. El público tiene que saber qué están haciendo realmente allá arriba. Se suponía que este sería el mejor momento de mi vida. El momento para el que me había preparado desde niño. Ahora, mientras escribo algo que probablemente nadie leerá, es el último recuerdo que elijo guardar. Puedo recordarlo todo con tanta claridad. La vista desde la nave mientras nos acercábamos a la Estación Espacial Internacional 2, EE-12 por sus siglas. Fue el segundo espectáculo más grandioso que he visto en mi vida, solo superado por mi primera mirada a la Tierra desde la órbita. Desde que era pequeño, soñaba con ser astronauta. Crecí en Washington, D.C. Mi padre trabajaba como subsecretario en la oficina de un senador, y mi madre en una organización sin fines de lucro que ofrecía ayuda en misiones humanitarias. A mi padre le encantaban los museos y los centros de ciencias, así que me llevó al Museo del Aire y del Espacio, mucho antes de lo que probablemente debía. Siempre decía que supo que me dedicaría a algo relacionado con la aeronáutica, por cómo se iluminaron mis ojos a los 3 años al ver las piezas de exhibición. Desde entonces, mis padres alimentaron mi amor por el vuelo y el espacio exterior. A los 18 años, me uní a la Fuerza Aérea. Obtuve mi licencia de mecánico, estudié aeronáutica y me convertí en ingeniero a los 24. Estaba listo para trabajar en Boeing o Airbus inmediatamente después de graduarme. Pero entonces recibí una carta que lo cambió todo. Era de la NASA. Querían que trabajara en la nueva Estación Espacial Internacional 2. Me quedé sin palabras. Leí la carta 1.000.000 de veces, tratando de creer lo que estaba viendo. Era un sueño hecho realidad. Llamé de inmediato y les dije que sería un honor. Pasé el siguiente año preparándome para ir al espacio. Pensé que el entrenamiento básico en la Fuerza Aérea había sido lo más difícil que había hecho en mi vida. Pero eso no se comparaba con el entrenamiento necesario para viajar al espacio. Simulaciones de gravedad cero, práctica con los controles del transbordador y una rutina de ejercicio rigurosa. No estaba solo en esto. Había 60 candidatos compitiendo por 40 lugares, pero me dijeron que, mientras aprobara todas las pruebas, uno de esos lugares sería mío. El jefe del programa era un veterano de la Fuerza Aérea y estaba decidido a poner a las personas correctas en el espacio. Aunque no era ajeno al claro nepotismo, no podía evitar sentirme emocionado. 14 meses, 2 semanas y 6 días después, estaba amarrado en un transbordador con los primeros 8 tripulantes que viajaríamos. A esas alturas, el procedimiento de lanzamiento ya era como segunda naturaleza. Cuando salimos de la atmósfera terrestre rumbo a las estrellas, sentí como si lo hubiera hecho toda mi vida. Cuando vi por primera vez mi nuevo hogar para los próximos 2 años, supe que estaba donde pertenecía. La EEI-2 es mucho más grande que la primera estación. Puede albergar 4 veces más tripulantes y tiene capacidad para 40 personas en servicio permanente. Había estado operativa por unos 5 años hasta ese momento. Su construcción comenzó mucho antes del desastre fatal que ocurrió en la primera estación espacial. Todavía se podía ver la EEI-1 allá afuera, flotando en órbita inversa respecto a la nueva estación. Comparada con la EEI-2, parecía un remolcador al lado de un transatlántico. Según lo que había oído, la tripulación de la nueva estación estaba desmantelándola para usar sus partes, pero eran muy cuidadosos con lo que tomaban y hasta dónde se adentraban en la vieja estación. Nadie sabía muy bien por qué. Los detalles de esa operación eran un secreto celosamente guardado, conocido solo por el jefe de la estación, el capitán Shaw. Lo único que sabíamos con certeza era que algo había ocurrido en la EEI
uno que provocó la muerte de 9 tripulantes. Era un incidente que los altos mandos no querían repetir, especialmente ahora que el número de vidas en riesgo era mucho mayor. Mientras atracábamos, no podía evitar observar cómo aquel triste relicario flotaba a la deriva. Me pregunté si algún día alguien miraría la estación en la que estaba entrando ahora, y solo vería un montón de metal roto. El capitán Shaw nos recibió en el hangar cuando desembarcamos. Era un hombre de mediana edad, con el cabello salpicado de canas en un corte plano perfectamente esculpido. Nos observó con mirada crítica, flanqueado por 2 oficiales de seguridad. Pareció aprobar lo que veía, en su mayor parte. Era el típico oficial de alto rango que había visto muchas veces durante mi tiempo en servicio. Eso, de algún modo, era reconfortante. Era alguien predecible, alguien con quien podía trabajar. El capitán carraspeó y nos dirigió la palabra con su imponente voz. Bienvenidos a bordo. Soy el capitán Charles Shaw, y todos ustedes estarán bajo mi mando durante su periodo de servicio en la Estación Espacial Internacional 2. Esta estación actualmente alberga a 20 tripulantes. Cuando los 40 que han superado el proceso de selección se instalen, estaremos completamente equipados. Algunos de ustedes formarán parte del cuerpo de ingenieros, bajo el mando del ingeniero jefe Roberts. Otros trabajarán con la doctora Williams en el cuerpo de científicos, y unos pocos trabajarán en seguridad directamente bajo mi mando, pero sin importar su área de trabajo, deben considerarse un solo equipo, una sola familia. Estamos aquí para apoyarnos mutuamente y garantizar la seguridad de esta gran estación. Ingenieros, sigan las flechas a su izquierda. Personal científico, a la derecha. Personal de seguridad, conmigo. Nos separamos para ir a nuestros respectivos departamentos, y así comenzó mi primer día trabajando en la EEI-2. El capitán Roberts es uno de los mejores supervisores que he tenido, además de ser otro exmilitar. Era increíblemente calmado, y los 15 que conformábamos el cuerpo de ingenieros nos sentíamos orgullosos de trabajar bajo su mando. Nos asignó en grupos de 3, con 3 ingenieros por cada ala de la estación. Pasábamos nuestros días trabajando como si fuéramos los elfos de Santa, tratando de mantenernos fuera de vista mientras realizábamos las reparaciones necesarias para que la nave siguiera funcionando. Uno pensaría que trabajar en una estación espacial se sentiría extraño, pero es sorprendente lo que puedes llegar a acostumbrarte. Hay gravedad simulada en algunas áreas, principalmente en los módulos debajo de los anillos giratorios en los extremos, pero el resto te deja flotando libremente. Estando en el cuerpo de ingenieros, la mayor parte de mi trabajo consistía en instalar cosas y reparar consolas. De vez en cuando salíamos al exterior para resolver problemas, pero las caminatas espaciales eran más difíciles de conseguir a menos que fueran casos de emergencia. La estación albergaba unas 60 personas en cualquier momento. A veces había algunas más, o menos, pero usualmente teníamos a 35 miembros del equipo científico, 15 ingenieros y 10 miembros del personal de seguridad. ¿Por qué necesitábamos tantos guardias de seguridad se volvió evidente en mi primera semana? Los miembros del equipo científico eran individuos brillantes, pero a veces se apasionaban demasiado por su trabajo. Las peleas no eran poco comunes, y el personal de seguridad era constantemente llamado para resolver desacuerdos. Nosotros, los ingenieros, generalmente nos manteníamos fuera del drama de los sectores, pero hubo más de una ocasión en la que fuimos testigos de los acalorados debates del equipo científico. Hablando del equipo científico, ellos eran quienes realmente hacían el trabajo importante. Me encantaba ir al laboratorio botánico para instalar sistemas o trabajar en su sistema de hidratación. Era como entrar a un invernadero en la Tierra, y siempre estaban desarrollando algo nuevo. La mayoría de las cosas eran demasiado técnicas para mí. Mis manos son más grasientas que verdes, pero la idea general era que estaban cultivando plantas que pudieran sobrevivir en otros planetas. Actualmente, el enfoque era Marte, aunque también estaban preparándose para cosas como la colonización en el espacio profundo. Los laboratorios botánicos también proporcionaban la mayor parte del oxígeno para la estación,
por lo que se consideraban una de las secciones más importantes de la nave. Una de mis primeras caminatas espaciales fue para instalar un revestimiento más grueso en esa parte de la estación en caso de bombardeo por cuerpos externos. Además del laboratorio botánico, estaba el laboratorio 2, que servía como el taller de ingeniería. Este era un lugar con el que estaba más familiarizado. Allí trabajaban en aeronaves hipotéticas, cosas que podrían sobrevivir en el espacio durante largos periodos y recorrer grandes distancias con pequeñas reservas de combustible. Mucha de la ciencia detrás de esto eran conceptos que entendía, pero rara vez me pidieron diseñar una aeronave en la Tierra que necesitara soportar esa cantidad de presión. Estaban construyendo algunos prototipos en el lugar, y mis compañeros de equipo a menudo tenían que apartarme para que los científicos dejaran de sacarme ideas. El laboratorio 3 se dedicaba a la sostenibilidad alimentaria a largo plazo, esencialmente tratando de crear un replicador. Todos crecimos viendo Star Trek y sabíamos que cada nave espacial necesitaba un replicador para hacer comidas, aperitivos y té Earl Grey caliente. Estaban intentando hacer una impresora 3D de comida, pero era difícil decidir una base alimenticia que fuera fácil de almacenar y replicar para viajes largos. El laboratorio 4 se enfocaba más en problemas de la Tierra, con grupos de reflexión dedicados a temas como la contaminación y la deforestación. Trabajaban en compuestos para eliminar petróleo del agua de mar, solventes para apagar incendios forestales y cosas por el estilo que parecían plagas recientes de la humanidad. No hacían mucho trabajo práctico. Era más teórico, pero siempre estaban concentrados en ello. Por último, el laboratorio 5 se dedicaba a la transmisión en el espacio profundo y parecía ser el que más necesitaba nuestra ayuda. Intentaban que algo devolviera una de sus señales, alguna transmisión de retorno. Tenían tanto equipo allí, tecnología tan extraña que parecía estar siempre averiada. Y mucho de ello era tan antiguo que no tenía idea de cómo repararlo. Con tantas cosas que atender, no era de extrañar que, cuando parpadeé, de repente ya llevara 6 meses en el espacio. Fue entonces cuando nos enviaron a la EEI-1 por primera vez. Llegamos al inicio de nuestro turno, y nos dijeron que 4 de nosotros debíamos presentarnos en la oficina del Capitán Shaw. Estaba leyendo algunos informes cuando llegamos. Parecía estar sopesando algo importante. Nos observaba constantemente mientras masticaba lo que fuera que estuviera en el informe, hasta que finalmente entrelazó los dedos y nos miró a través de ellos. Me sentí extremadamente juzgado en ese momento, y me encontré esperando no estar en problemas. «Caballeros», dijo, «este es un trabajo extremadamente importante. Debe seguirse al pie de la letra, sin margen de error. Volverán a la EEI-1 para retirar 3 de las antenas grandes de la cara norte. El equipo de transmisión las necesita para reemplazar las que perdieron por los escombros esta mañana. A menos que las recuperemos de la EEI-1, podrían pasar 3 semanas antes de que tengamos una nueva en el próximo lanzamiento. Dicho esto, necesito que los 4 sigan las reglas establecidas para ir a la estación». Levantó un dedo, recorriéndonos con la mirada mientras se preparaba para explicarlas. Primero, bajo ninguna circunstancia deben entrar a la estación espacial por cualquier motivo. Un segundo dedo se unió al primero. Segundo, hagan lo posible por no mirar la estación mientras trabajan. Un tercer y último dedo se alzó. Tercero, cualquier cosa que puedan o no puedan ver en la EI no debe regresar con ustedes. No debe hablarse con nadie, y sería mejor dejarlo en el compartimiento de aire al regresar. ¿Entendido? Todos asentimos, pero parecía algo extraño. ¿Qué era lo que temía que viéramos? No debería haber nada que ver en la estación espacial, ¿verdad? Fue abandonada después del desastre, y lo único que debería haber allí serían las cosas que quedaron atrás. Cuanto más pensaba en ello, más extraña parecía la solicitud. Mientras nos amontonábamos en el pequeño transbordador, expresé mi preocupación a los demás. Junto a mí estaban Rob,
Paddy y Clemens. Todos eran tipos sólidos, con los que me había hecho buenos amigos. Rob era un ingeniero del MIT con experiencia en aeronáutica, como yo. También había sido víctima de las intensas sesiones de preguntas y respuestas del Lab 2. Paddy era un retirado de la Marina, y siempre presumía de haber trabajado en submarinos nucleares en su tiempo. Clemens era del ejército, pero había hecho mucha ingeniería de campo en zonas de guerra, y era bueno improvisando soluciones rápidas. Todos simplemente se encogieron de hombros ante mi pregunta, diciendo que probablemente era algo que le decían a todo el mundo. Quizás tenía que ver con los acuerdos de confidencialidad que habíamos firmado antes de que nos enviaran. Al final del día, dijo Paddy, es su espectáculo, así que tenemos que seguir sus reglas. Aún así, no podía quitarme la sensación extraña mientras llegábamos a la estación y atracábamos en el exterior. Teníamos alrededor de 2 horas antes de que necesitáramos regresar. Tiempo de sobra para hacer lo necesario. Al desembarcar, recuerdo sentir una oleada de emoción que disipó cualquier inquietud que había estado sintiendo. Los paseos espaciales siempre eran emocionantes. Es difícil estar ansioso por algo más allá de la calidad de tu traje cuando estás flotando en el vacío. Caminábamos dando saltos por el exterior de la estación, probablemente viéndonos ridículos para cualquiera que pudiera estar observando, además de nosotros. Encontramos la primera antena con bastante facilidad. Paddy se puso a trabajar con el soplete mientras Rob lo ayudaba. Mientras tanto, Clemens me dijo que lo siguiera para que pudiéramos encargarnos de la segunda antena. Estaba cerca, pero esta estaba junto a una de las ventanas de observación. Era difícil no mirar adentro mientras preparábamos la antena para desmontarla. Detrás del cristal flotaban todo tipo de objetos desechados. Mientras chocaban silenciosamente contra el vidrio, aparté la mirada de nuevo hacia la tarea en cuestión. Clemens había encendido el soplete y estaba quitando los pernos que mantenían la antena en su lugar. Yo la sostenía para evitar que saliera flotando una vez que quedara libre. Pero me encontraba mirando hacia la ventana una y otra vez. Pude ver un oso de peluche flotando cerca del cristal. Sus ojos negros de botón parecían suplicarme que lo rescatara de la estación. Entonces, el primer perno salió flotando al espacio mientras Clemens comenzaba con el segundo. Una bolsa de comida bailaba perezosamente, el celofán brillando un poco bajo la luz reflejada. «Pon tu pie en el lado izquierdo, por favor. Está tirando contra el tercer perno», dijo Clemens por el comunicador de corto alcance. Hice lo que me pidió, volviendo al trabajo en cuestión. La luz del arco me hizo entrecerrar los ojos mientras cortaba el tercer perno. Me giré para evitar un daño retinal. Y cuando lo hice, inevitablemente volví a mirar las ventanas de la estación. Fue entonces cuando lo vi. Un humanoide de piel gris, con ojos del color de los glaciares, me miraba desde el interior de la Estación Espacial Internacional. Sus ojos no eran más expresivos que los del osito de peluche, pero parecían atravesarme, dejándome sin aliento. Grité, pero mi voz solo resonó para mí y el vacío. Cuando se removió el último perno, sentí de repente la ingravidez cuando la antena, en la que me apoyaba, se soltó de golpe. Me incliné y mi terror me impulsó a huir del ser de ojos azules detrás del cristal. Comencé a flotar hacia el vacío junto con la antena satelital, sin saber si podría detenerme. Afortunadamente, Clemens me agarró del tobillo mientras pasaba flotando. Me tiró junto con la antena, alejándonos del vacío. «Tranquilo, chico. ¿Perdiste el equilibrio por un segundo?» Su voz sonaba preocupada. Miré hacia la ventana, queriendo mostrarle lo que había visto, pero ya no estaba. No había nada más que basura flotando de nuevo. Sin embargo, no pude evitar notar que el osito de peluche también había desaparecido. Sea lo que fuera esa cosa, había venido por su osito. Y ahora ninguno de los dos estaba en ninguna parte. «¿Chico?», preguntó Clemens otra vez. «¿Estás bien?». Asentí tras un par de segundos.
Le agradecí por salvarme y le dije que probablemente solo había perdido el equilibrio. Mientras regresábamos a la EEI-2 con las antenas, mi mente estaba llena de la imagen de la criatura. Tenía más preguntas que nunca. Alguien nos esperaba en la esclusa de aire cuando regresamos. No me sorprendió ver que era Riley, el jefe de seguridad. Riley parecía más un portero de club nocturno que un oficial de seguridad de la NASA. Era un hombre intimidante de casi 2 metros, con brazos que seguramente se sentirían apretados en un traje espacial promedio. Los rumores decían que era un exmarín seleccionado personalmente por Shaw. Respondía solo al capitán y a nadie más. Sabía que mi jefe le tenía miedo. El líder científico lo evitaba a toda costa. Excepto Shaw, nadie parecía tener mucha prisa por interactuar con él. Sonreía mientras bloqueaba la puerta de la esclusa, pero era difícil no notar su mano descansando sobre la palanca que abriría la compuerta y nos enviaría a todos al espacio. ¿Viaje exitoso?, le preguntó a Clemens, quien estaba al frente. Muy exitoso. Conseguimos las 3 antenas como se ordenó y volvimos temprano. Excelente, dijo, mostrando demasiados dientes. ¿Encontraron algo más allá afuera? ¿Trajeron algún recuerdo, por casualidad? Clemens negó con la cabeza. No, otra vez, como se nos indicó. Bien, respondió Riley, sin soltar la palanca. Diríjanse a la descontaminación y luego vuelvan al trabajo. Un par de chicos del laboratorio 5 vendrán a recoger las antenas. Más vale prevenir, después de todo. Nos dejó pasar, pero vi a Clemens suspirar profundamente cuando finalmente llegó al final del pasillo. Aparentemente, no había sido el único que temía que tirara de esa palanca. Intenté sacar de mi mente lo que había visto. De verdad lo intenté, pero simplemente no se iba. A veces despertaba con esos penetrantes ojos azules mirándome desde el vacío, y lo recordaba todo de nuevo. Necesitaba saber más, averiguar qué había sido. Mi primer paso fue investigar. La estación tenía una amplia colección de medios digitales que podían usarse para investigaciones y estudios laborales. Pero, sorprendentemente, había muy poca información sobre la primera Estación Espacial Internacional. Todos conocíamos la historia, cómo había sido golpeada por escombros cuando un meteorito chocó con otro en su trayectoria. Los fragmentos habían impactado la estación. Había sido repentino. La tripulación apenas tuvo tiempo de reaccionar. La cabina se despresurizó demasiado rápido para que una evacuación fuera posible. 7 personas perdieron la vida ese día, 3 mujeres y 4 hombres. 3 eran estadounidenses, 2 alemanes y 2 rusos. Mientras revisaba las fotos de los fallecidos, me detuve en la de uno de los rusos. Me sentí enfermo al examinar sus perfectos ojos azules. Yuri había sido un científico que estudiaba los efectos de la gravedad cero en el cuerpo humano. También era el médico de la nave. Para alguien que había pasado por una despresurización repentina, lucía milagrosamente intacto. Aparte de la piel grisácea, estaba en perfectas condiciones. Me hizo preguntarme cuántos otros podrían estar ahí, después de haber sido dados por muertos. ¿Estaban escondiendo algo en la primera estación espacial? Comencé a hacer preguntas discretas sobre la tripulación anterior de la ISS, pero la mayor parte de la información que obtenía era vaga y poco confiable. El ingeniero en jefe, Roberts, había conocido a uno de los astronautas, el mayor Glenn. Trabajaba en un protocolo para el espacio profundo o algo así. Todo era muy confidencial. Según él, la NASA se estaba preparando para intentar misiones tripuladas fuera de nuestro sistema solar. Uno de los científicos del Laboratorio 2 me dijo que el Dr. Haber había mencionado un nuevo motor cuando ambos eran asistentes de investigación en Boeing. Se suponía que iba a mejorar los viajes espaciales y reducir los tiempos de trayecto. Uno de los chicos del Laboratorio 3 me comentó que había estado intercambiando correos con el ingeniero Kurst sobre un nuevo compuesto para las impresoras de alimentos.
Sus investigaciones conjuntas ayudaron a avanzar su proyecto actual hasta que ocurrió el incidente con la EI-1. Hablé con varias personas, siendo cuidadoso con las preguntas que hacía, pero también me cuidaba de que el personal de seguridad no me viera demasiado curioso. No podía decir exactamente por qué, pero después del pequeño incidente con el jefe de seguridad Riley, no quería volver a estar en su radar. Sin embargo, parece que no fui lo suficientemente cauteloso, porque un día busqué el artículo sobre el incidente y descubrí que lo habían modificado para eliminar los nombres de los fallecidos. Unos días después, salió un memorándum que decía que el interés en la antigua EEI era contraproducente para la misión actual. De repente, la gente estaba menos dispuesta a hablar conmigo sobre viejos tiempos y amigos muertos. Un par de semanas después, me encontré cara a cara con Riley de nuevo. Estaba reparando una consola en el laboratorio 5 cuando levanté la vista y lo vi parado sobre mí con una llave en la mano. No parecía amenazante, pero la simple imagen de un tipo musculoso golpeando una herramienta contra su palma era suficiente para ponerme nervioso. Además, estaba sonriendo, algo que no era habitual, a menos que estuviera a punto de estallar una pelea. Riley era el tipo de persona que podría imaginarme acariciando conejos hasta matarlos, y no por accidente. Me enteré de que has estado haciendo preguntas sobre la vieja estación House. Riley nunca se molestaba en aprender los nombres de la gente. Todos eran Sport, Bud o House para él. A menos que le superaras en rango, entonces era señor. Sí, respondí, tratando de actuar con naturalidad mientras terminaba de conectar la consola. Por alguna razón en particular, continuó, jugando con la llave. Solo curiosidad, respondí. ¿Estás escribiendo un informe o algo así?, preguntó, y escuché un golpe un poco más fuerte de lo esperado. ¿Por qué importa?, pregunté, cansándome un poco del juego. Importa porque al Capitán Shaw no le gusta que la gente mire demasiado de cerca el incidente de la ISS. Perdió a muchos amigos en esa estación, hombres y mujeres que conocía bien, y no le gusta que la gente decida abrir viejas heridas. No querrías molestar al capitán, ¿verdad? Su voz nunca pasó de un tono conversacional, pero el sonido de la llave golpeando su palma dejaba claro que me estaba amenazando. Le dije que entendía y se fue después de eso. En realidad, solo quería saber más ahora que sabía que había algo más en la historia. Resultó que había un misterio más profundo aquí de lo que siquiera imaginaba. Cuando regresé a mi litera más tarde ese día, había una nota metida debajo de la almohada. Reúnete conmigo en el almacén del pasillo este. Tengo algo que podría interesarte, decía. No sabía quién la había dejado, pero tenía que ser uno de los que compartían la misma zona de literas. Éramos los únicos con acceso con tarjeta, aparte de seguridad. Asumí que tenía que ser Rob, Mackie o Davis. Supuse que podría ser una trampa de seguridad, pero ¿por qué se molestarían? Riley ya me había asustado. ¿No era eso suficiente? Al final, decidí ir y ver de quién se trataba. ¿Qué tenía realmente que perder? Los almacenes eran donde guardábamos piezas y equipos extras que podríamos necesitar para ciertos trabajos. Cables, herramientas, aislamiento, todo estaba ahí esperando por nosotros. Las unidades de almacenamiento no estaban bajo las áreas de gravedad artificial, así que los contenedores estaban cubiertos con tapas plásticas para que no flotaran. El almacén del pasillo este era un lugar espeluznante. Pero cuando se encendieron las luces, encontré a Davis esperando allí con cara de impaciencia. Davis era un veterano, un tipo que había estado aquí antes de que yo llegara. Era la mano derecha del ingeniero en jefe Roberts. Todos bromeábamos diciendo que Davis había estado esperando aquí a que construyeran la segunda estación. Pero definitivamente sabía algunas cosas cuando se trataba de la tripulación y los entresijos del complejo. Algunos decían incluso que había trabajado en la estación espacial original antes del accidente, pero nadie podía confirmarlo. Me enteré de que has estado haciendo preguntas sobre la vieja ISS,
dijo mientras se inclinaba hacia mí flotando en mi dirección. Bajó la voz, prácticamente susurrando. «Los viste en la vieja estación cuando fuiste allí». No necesitaba preguntar a qué se refería, solo asentí. Me entregó un pequeño cuaderno antes de flotar hacia la puerta. No dijo nada más. Pero cuando regresé a mi litera y comencé a leer, me di cuenta de que no era necesario. Dentro estaba la confirmación de que no estaba loco. Había otros en esa vieja estación, y el capitán Shaw lo sabía. Davis escribió sobre un meteorito que la estación había estado estudiando. Un meteorito con una extraña bacteria viviendo en él. La tripulación había estado experimentando con el metal en la roca. Estaban tomando todas las precauciones, pero aún así sucedieron accidentes. Uno de los científicos había estado expuesto a la bacteria. Era el Dr. Haber, y su piel se había vuelto gris por ello. Estaba bien, mejor que nunca, pero también descubrieron que ya no necesitaba respirar. Su nueva piel era más gruesa también. No era capaz de soportar el vacío del espacio indefinidamente, pero podía sobrevivir exposiciones breves. También necesitaba mucho menos alimento para sostener su cuerpo. Lo que sea que fuera, lo había cambiado a nivel evolutivo, y estaban fascinados por ello. La tripulación había estado experimentando con este cambio cuando hicieron otro descubrimiento. La bacteria era infecciosa. Pronto todos la tuvieron. Y fue entonces cuando la NASA, específicamente el capitán Shaw, decidió ponerlos en cuarentena. El accidente había sido para aislarlos del resto del mundo, pero también permitió a la NASA experimentar con la tripulación afectada. Ahora Shaw esperaba poner a prueba los límites de su afección y presentarlos a la comunidad científica como la tripulación de su nuevo programa de exploración espacial profunda. Serían los pioneros de la próxima generación, pero en ese momento estaban siendo retenidos en la vieja EEI como prisioneros. Esa era la verdadera razón por la que tuvimos que tomar esos platos. Estaban intentando enviar mensajes al mundo real, y Shaw tenía problemas para mantenerlos callados. El diario sugería que destruyera el libro después de leerlo, pero ¿cómo podría? Era evidencia de lo que Shaw estaba haciendo. Pensé que podría mantener el diario oculto hasta que pudiera, de alguna manera, hacer llegar la palabra. Lo llevaba conmigo todo el tiempo, pensando en qué hacer a continuación. Pero después de unas semanas, me volví complaciente. No había visto seguridad siguiéndome, y no había recibido otra visita de Riley. Así que pensé que tal vez todo se había olvidado. Olvidé lo fácil que sería deshacerme de mí y hacer que pareciera un accidente. Había un vacío infinito del cual aprovecharse. Resultó que había destinos peores que ese. Todo comenzó cuando volví y encontré a Davis desaparecido. La historia era que había regresado a la Tierra. Algo relacionado con su familia, pero yo sabía más. Davis no tenía familia en la Tierra, y la estación era su hogar. Sentí un nudo en el estómago por el resto del día, y cuando me acomodé en la cama esa noche, me pregunté cuánto tiempo pasaría antes de que vinieran por mí también. No tardé mucho en esperar. Luché, pero la mano sobre mi boca se apretó con fuerza. Supuse que mis compañeros de tripulación durmieron durante mi secuestro. Me tenían en grilletes flexibles antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba pasando, pero no importaba mucho. Riley había llegado con 2 hombres de seguridad más. Me trataron tan fácilmente como si fuera un niño pequeño. Los pasillos estaban oscuros, mientras me empujaban a través de ellos. Nunca cuestioné cuán a prueba de sonido podrían ser las cabinas, pero la mayoría de ellos probablemente sabía mejor que meterse con el equipo de seguridad. Me llevaron hasta la esclusa de aire, y temí por un minuto que simplemente me lanzaran al espacio. El capitán Shaw nos esperaba allí. En lugar de lucir triunfante como esperaba, de hecho, parecía decepcionado. Suspiro. Si querías saber qué había en la vieja estación espacial tan desesperadamente, todo lo que tenías que hacer era preguntar.
Espero que tus respuestas hayan valido la pena, chico. Cuando Riley me empujó hacia el pequeño transportador que usamos para las misiones a la supe que no iba a tener una muerte rápida. Me insertaron una aguja en el cuello antes de empujarme fuera de la puerta y hacia la abertura de la estación. Solo tuve que jadear unos segundos antes de que una mano gris saliera a agarrarme, y Davis me metió dentro de la podrida EA-1. Ahora soy un miembro permanente de la tripulación de la Estación Espacial Internacional 1, y, supongo, del programa de espacio profundo. Espero que después de que nos hayan catapultado más allá del sistema solar, alguien encuentre esta entrada en el consola. Espero que se difunda la palabra. La gente necesita saber que mi participación estuvo lejos de ser voluntaria. Sin embargo, es mucho más probable que este registro termine en el contenedor de reciclaje después de que yo sea polvo en el espacio.